Bienvenidos a un nuevo capítulo de Duda Razonable, el podcast de Fraterna. En este espacio, estudiantes de Derecho hablaremos sobre temas polémicos de nivel nacional, estatal y local. Debatiremos sobre temas de derecho, situaciones polémicas y, sobre todo, cosas que no se han mencionado, porque cuando no todo está dicho es que hay duda razonable. Comenzamos. Comenzamos con un caso que genera indignación a nivel nacional. Esto es un tema que nos pone tristes a todos porque demuestra la falta de responsabilidad que tienen casi todas las autoridades de nuestro país. Este sábado 1 de noviembre, aproximadamente a las 8 de la noche, en la plaza principal de Uruapan, frente al Monumento a los Mártires, fue asesinado el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Fue asesinado con al menos 7 disparos hacia su persona. El Gabinete de Seguridad menciona que ya 2 personas fueron detenidas y el presunto tirador, fue abatido en ese mismo momento. El Gabinete de Seguridad, aparte de mencionar esto, el fiscal general nos señaló que aparte de que 2 personas fueron detenidas, una fue encontrada con un arma de 9 milímetros y al menos 7 casquillos percutidos en el área. Carlos Manzo se caracterizó porque su gobierno era de mano firme. No daba ningún espacio a la impunidad, a la corrupción, a las extorsiones y era caracterizado por darle mano firme y combatir al crimen organizado. Creo que no es sorpresa para nadie que Michoacán es un espacio donde no les pesa asesinar a cualquier persona sin importar su puesto, ya que Carlos Manzo no es la primera persona en ser asesinada, ni siquiera el primer alcalde en ser asesinado en Michoacán. Tan solo en la administración del gobernador Bedoya, 7 presidentes municipales, contando ya a Carlos Manzo, han sido asesinados durante su administración y 1 sigue actualmente desaparecido, que como práctica a nivel nacional ya sabemos que una persona desaparecida es casi imposible que vuelva a aparecer. Empezamos porque, en primer lugar, el 8 de febrero de 2022, Enrique Velázquez Orozco, alcalde de Contepec, del PRI, fue asesinado. Un mes más tarde, el 11 de marzo de 2022, César Arturo Valencia Caballero, alcalde de Aguililla, militante del Partido Verde, fue de igual manera asesinado. El 1 de abril de 2024, Guillermo Torres Rojas, alcalde de Churumuco, también del PRI, fue atacado a balazos mientras cenaba en una taquería en Morelia. Ese mismo año, el 3 de junio, la presidenta municipal de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, del PAN, fue asesinada, pero aquí debemos recordar que también en 2023 ella fue privada de su libertad en Jalisco, apareciendo 3 días después con vida. Un año después, el 17 de junio de 2025, Marta Laura Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, fue asesinada a las afueras de su domicilio. Luego, Salvador Batista García, presidente municipal de Tacámbaro, lo que ya entonces ascendió a las alertas en su momento. Y hoy, a la fecha de hoy, el sábado, fue asesinado Carlos Manzo. Como ya le mencioné, estas figuras es muy común, desgraciadamente, que sean asesinadas, especialmente en Michoacán, porque tenemos casos también como el ya en su momento muy polémico Homero Gómez, el defensor de la mariposa monarca, que fue igual una figura no de derechos humanos, sino que defendía la naturaleza de Michoacán. En su momento la mariposa monarca se impuso ante el crimen organizado para defender a los bosques donde permanecían estas mariposas y por eso fue asesinado. De igual manera, hace 15 días, el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo fue un tema que encendió las alertas de igual forma, porque es impresionante cómo en tan poco tiempo, en una sola administración, tantas personas estén muriendo. Porque de igual manera, hace un año, un periodista que entrevistó al mismísimo Carlos Manzo fue asesinado ese mismo día después de terminar la entrevista con Carlos Manzo. Estamos hablando del periodista Mauricio Solís, que fue atacado por sicarios justo después de haber entrevistado a este alcalde. Muchas personas hacen responsable al gobernador de Michoacán, a la presidenta Claudia Sheinbaum, haciendo referencia al gobierno federal, y otras alegan que por qué esto es responsabilidad del gobierno federal, que no es culpa del gobierno, no es culpa de la presidenta federal, y algunos señalan que es culpa de Morena. Dicen, ¿por qué Morena? Pues creo que todos sabemos que a fin de cuentas el gobierno federal está en manos de Morena, así que decir gobierno federal es prácticamente lo mismo que decir Morena. Pero
¿Podrías explicarnos, Juan, por qué este tema sí es responsabilidad y competencia del gobierno federal? Bueno, es competencia federal porque según la Constitución confiere la capacidad únicamente al Congreso Federal de legislar en materia de delincuencia organizada, a tal nivel de que inclusive existe la Ley Federal de Delincuencia Organizada. Muy bien. Como todos sabemos, el crimen organizado, y como ya nos mencionó Juan, son delitos de foro federal. Es el gobierno federal el que debe ser el encargado de combatir y conocer sobre asuntos de crimen organizado. También no es de desconocer que Carlos Manso solicitó ayuda en reiteradas ocasiones al gobierno federal. El mismo Ricardo Trevilla, secretario de Defensa, señaló que en el último año enviaron en agosto a 150 elementos federales, en mayo a otros 150, en septiembre otros 150 y en los últimos días enviaron a 100 elementos federales, supuestamente para reforzar la seguridad en Michoacán. También Omar García Harfuch, en la conferencia que dio este domingo, mencionó que el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, estaba escoltado por 14 elementos de la Guardia Nacional, lo cual pues deja mucho que desear de la Guardia Nacional, porque si el presidente estaba escoltado por 14 elementos y elementos municipales y aún así fue asesinado, pues estas personas que lo estaban escoltando pues no cumplieron muy bien su función. ¿Podrías hablarnos un poco, Brandon, sobre todos estos antecedentes de Carlos pidiendo ayuda al gobierno? Pues él, para empezar, como ya lo habías mencionado, llegó a la presidencia municipal de Uruapan como candidato independiente. En su momento él fue diputado de Morena en la legislatura pasada. Y en entrevistas con Mónica Garza, con López Dóriga, con Adela Micha, con Azucena Oresti, e incluso creo que con Ciro Gómez Leiva, él dijo que al momento de llegar al gobierno municipal recibió amenazas directas del cartel Jalisco Nueva Generación, que es el que está controlando esa parte de la zona caliente de Michoacán, donde lo amenazaban a él, a su hija y a su esposa, porque él llegó con la promesa de cero impunidad y cero miedo en contra de la delincuencia. Entonces, él, conforme fue pasando el tiempo, en este corto año en el que él fue presidente municipal, varias veces reiteró de que él era constantemente agredido y había muchas amenazas hacia su familia y hacia en contra de él. En entrevista con López Dóriga, él dice que él tenía miedo. Él, como cualquier persona, como cualquier ser humano, tenía miedo, pero que es quien debería de tomar las riendas y enfrentar el crimen organizado. Él, con Mónica Garza, también decía que él sabe que el narcotráfico tiene mucho apoyo por parte del Estado, tanto del Estado federal como del Estado estatal, y que él, en lo poco que podía hacer como presidente municipal, iba a combatir a ese crimen organizado. Si vemos esas entrevistas que hicieron el día de ayer y de antier a las personas de Uruapan acompañándolo en su funeral, muchas personas decían que él había terminado con muchos levantones, muchos retenes, noches de balaceras. Creo que era muy común escuchar en las noticias de que en Uruapan acaban de asesinar a alguien, en Uruapan hay estado de emergencia. Como en Fresnillo, de que no había ni siquiera un policía, igualmente en Uruapan es lo que pasaba. Pero con la llegada de Carlos Manso, esta situación se había calmado, por así decirlo. No digamos que todo era paz, porque es imposible que un presidente municipal haga que la paz reine sobre su municipio. Pero estaban mucho mejor que antes. Y ahora con este lamentable asesinato del presidente municipal, pues queda esa tristeza, esa inconformidad, esa impotencia, ¿no? Tanto por parte, creo que más allá de la ciudadanía de Uruapan, de ciudadanía de México, por este terrible asesinato en contra del presidente municipal. Claro, y me gustaría hacer énfasis en algo que dijiste, que Carlos Manso fue amenazado, él y su familia, y a partir de esto, pues se supondría que debería ser una persona protegida. ¿Qué puedes hablarnos sobre esto, Juan? Efectivamente, debería de ser una persona protegida. La misma Ley General de Víctimas de nivel federal habla en su artículo 5º
sobre el enfoque diferencial y especializado y garantías especiales que se le deben de dar a las personas en vulnerabilidad, y lo refuerza en el artículo 40, en el cual habla sobre los grupos expuestos y vulnerables tienen que tener y poder acceder a medidas de protección que tutelen la vida. Yo no sé si tener reiteradas amenazas de delincuencia organizada podría ser que le diera la calidad a Carlos Manso de una persona vulnerable. Puede ser, podría ser. No, claro que no. ¿Cómo crees que una amenaza directa del Cártel Jalisco Nueva Generación ¿Cómo vaya a se me ser ocurre? Aparte algo de, problemático para tener que protegerlo? aparte de que en su momento se hizo muy viral la noticia de que él había agarrado al líder de plaza de Uruapan, y claramente en ese momento las alarmas hacia su vida encendieron mucho porque, pero como pasa en México, cada vez que se agarra un jefe de plaza, así sea el más pequeño, siempre van en contra de las autoridades, ¿no? y de la ciudadanía. Entonces esto es lo que pasó en su momento, y él tuvo que hacer todo un mega operativo junto a fuerzas federales para que estas amenazas no llegaran a concretarse en contra de la población de Uruapan. Claro, aparte, como les mencioné hace unos momentos, supuestamente el secretario de Defensa mencionó que habían enviado a más de 200 elementos federales a vigilar y proteger Michoacán. Bueno, el 8 de octubre, el mismísimo Carlos Manso, en su cuenta de Twitter, mencionó que sin ninguna explicación todos estos elementos habían sido retirados. O sea, se los enviaron y después se los quitaron. Entonces, ¿en dónde quedó la seguridad? 3 semanas después lo asesinan. 3 semanas después lo asesinan. Día de Muertos. En Día de Muertos, después de haberle quitado la seguridad, pues qué conveniente, ¿no? Aparte, también es importante mencionar que el Palacio de Gobierno en Morelia fue asediado por todas las masas debido a la indignación del asesinato de Carlos Manso. En menos de 24 horas. Y yo creo que ahí es importante detenernos un poquito en el golpe tan social que tuvo esto. O sea, fue una Claro. chispa increíblemente rápida. Lo asesinan y redes sociales Horas. se incendia. En horas. En minutos. Minutos, ya estaba, buenas horas, estaba en la minutos, noticia. en minutos. Los periódicos no tardaron en sacar noticias digitales de esto. Al siguiente día, inmediatamente Harfuch es cuando entra a sesión con el secretario de también Defensa. de la Defensa Nacional, y Ricardo justamente Telvilla. lo primerito que hacen es darnos la narrativa que siempre nos han dado. Y después toman Palacio. Después toman Al el palacio. al siguiente día. Ajá. Ajá. O sea, en menos de 24 horas, porque eso fue en la mañana. Y Claro. el asesinato de Carlos Manso fue en la noche. O sea, sí fueron menos de 24 horas. Y yo lo que me pregunto es, ¿qué sigue? Porque si bien era poco conocido, más o menos conocido, que ya le estaban dando aspiraciones a la gobernatura de Jalisco, y ya muchos De lo Michoacán. veían De como Michoacán. en 2036, en 2036, de Michoacán, es verdad, en 2036 muchos ya lo veían como su candidato a presidente. Pues habrá que ver cómo es que esto afecta al medio nacional. Muchos ya están pidiendo la destitución de Claudia Sheinbaum. Yo quiero hacer un énfasis porque Juan acaba de mencionar que Omar García Harfuch, a eso de las 8 de la mañana del día de ayer, mencionaba que la presidenta de la República los había convocado a gabinete de seguridad a las 9 de la mañana. Pero quiero hacer mucho énfasis en esto. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que si tomamos las palabras de López Obrador, que el presidente de la República es responsable de todo y él sabe de todo, tardó más de 12 horas en siquiera pronunciarse sobre el asesinato de Carlos Manso. La presidenta de la República, no hablamos de cualquier persona, no hablamos de un ciudadano común, de un periodista, no hablamos ni del gobernador de su propio estado. La presidenta de la República, antes que ella, el embajador de Estados Unidos aquí en México, Ronald Johnson, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, se habían pronunciado sobre esto, e incluso personajes de índole internacional se habían pronunciado sobre el asesinato de Carlos Manso. Y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, no se pronunció sobre el asesinato de un alcalde de su propio país, que claramente ella gobierna, que su partido gobierna, y de un estado que es Michoacán, que claramente Morena gobierna. Quiero aclarar que Carlos Manso es el 10º presidente municipal asesinado
en la administración de Claudia Sheinbaum. Y Claudia Sheinbaum apenas lleva un año. En su primer día de gobierno, en sus primeros días de gobierno, fue asesinado Alejandro Marcos, presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero, que si nos acordamos, su cuerpo fue encontrado en un automóvil y su cabeza encima de ese mismo automóvil. Por lo tanto, y ahora, el día de hoy, en su conferencia matutina, que iba a ser, por cierto, en Los Pinos y que iba a hablar sobre el Mundial, se cambió finalmente de Palacio Nacional. En su conferencia matutina, ella dijo que Michoacán está así por la guerra contra el narco que inició Calderón y que siguió Enrique Peña Nieto. Pero no menciona al expresidente López Obrador. Y ella dice, el nuevo sistema de seguridad apenas se está implementando. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿los 6 años de López Obrador fueron en vano o nunca existieron? Porque si le echas la culpa a un personaje como es Calderón, que hace 13 años dejó de gobernar, y Enrique Peña Nieto, que hace 7 años dejó de gobernar, ¿en qué momento tú, que fuiste parte del gobierno anterior, aceptas tu responsabilidad como autoridad competente en estos casos? Y yo no defiendo a Calderón y a Peña Nieto, que no son santos de mi devoción, pero siempre escuchar de que ya se abrió una carpeta de investigación, presenta tu denuncia, ya se está investigando, fue Calderón, fue Peña Nieto, apenas estamos iniciando, creo que muestra una gran falta de incompetencia por parte de la presidenta de la nación. Claro, esto evidentemente va a dejar una herida muy profunda en la historia del país, porque el mismísimo Carlos Manzo mencionó en una entrevista que solo le quedaban 3 caminos: la cárcel, el éxito o la muerte. Todos esperábamos que hubiera sido el éxito, desafortunadamente se cumplió el tercer escenario. Bueno, ahora para continuar hablaremos sobre un tema más local, que también se hizo bastante viral, pero por otros temas. El caso de una supuesta servidora pública, Natalia, que fue vista en un evento del famoso comediante Franco Escamilla en Tepic, en una de sus secciones más populares, cabareteando. El comediante se acercó a conversar con ella, ella tomó el micrófono y el comediante le hizo una serie de preguntas. Su trabajo, ella mencionó que trabajaba en el ayuntamiento de Puerto Vallarta. El comediante le preguntó cuál era su descripción laboral, es decir, qué es lo que hacía. ¿Qué nos mencionó sobre esto, Juan? Hablando de servidores que no hacen nada, pues Natalia tomaba mucho, desayunaba, comía, cenaba, se la pasaba toda madre. Se la pasaba bien. Esto evidentemente generó indignación porque es común y se sabe, a pesar de que no haya pruebas, que los servidores públicos no hacen nada y dan mucho espacio a estas figuras popularmente conocidas como aviadores que no trabajan, simplemente se dan de alta, no van, no trabajan, pero sí cobran. ¿Esto tiene alguna implicación legal? Existe la Ley Federal de Servidores Públicos, que creo que en el artículo 3, fracción 7, dice que los servidores públicos, 9. Esta fracción 9, dice que los servidores públicos deben ser de confianza y deben de, por así decirlo, atenderse a la sociedad. Eso a nivel federal, eso es en temas generales, y la ley estatal de responsabilidad de los servidores públicos dice que esta ley, pues claramente también se materializa para los ayuntamientos y sus diferentes dependencias. Y por lo tanto, lo que dijo en este caso Natalia, que quiero hacer énfasis en algo, Natalia es parte de una familia que se conoce por ser de aviadores, la familia Rueras. Uh-huh. Creo que Natalia es sobrina de Ramón Rueras. ¿Quién es Ramón Rueras? Es un político aquí vallartense que ha buscado durante muchos años de presidencia municipal. La elección pasada buscó presidencia municipal, no lo logró por parte de Morena y ahorita se está queriendo relanzar como presidente municipal también por Morena. Entonces, lo que indica la ley en su artículo 64 es que ella se puede ser amonestada, puede ser reprendida, incluso puede ser despedida. Pero pues, teniendo en cuenta que ella está en el Tuqui gobierno, el cual ha tenido muchos Tuqui escándalos, creo que va a ser muy difícil que ella
sea despedida. Incluso el presidente municipal, Luis Ernesto Munguía, ya dijo que los servidores públicos de Puerto Vallarta deben atenderse a su cargo y que deben de respetarlo. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que no van a hacer nada. Claro, porque ya hemos visto casos anteriores, como fue el caso de Carla N., que fue investigada por supuesto peculado y por lo mismo por poner en puestos a familiares suyos, que evidentemente eran aviadores. Tenemos que ver si este caso es el mismo, porque por transparencia se puede ver cuánto es lo que gana esta persona, esta individua. ¿Cuánto es lo que gana mensualmente? Gana 24,000 bruto y neto gana en sí 21,000 pesos como asesora de la tesorería de Puerto Vallarta. Nada mal para pasársela bien, ¿eh? 21,000 pesos por pasártela bien. Pues evidentemente, ¿cómo va a ir a desayunar, comer y cenar? ¿O cómo se va a comprar tanto alcohol si no tiene dinero? Pues tiene que tener dinero para pasársela bien. Justo quiero hacer hay una especificación de la ley general para servidores públicos del Estado de Jalisco, de la que estabas hablando, que ya vimos que en su artículo 3 sí es aplicable para Natalia, y que en el 61 mismo habla de las obligaciones, en el cual una es cuidar la honradez del cargo, y en el 64 ya habla sobre las posibles sanciones. De entre las posibles sanciones que podría tener nuestra personal amiga Natalia, podría ser una amonestación, una suspensión o una destitución del cargo. Yo quiero suponer que la van a suspender unos días para que pueda realizar trabajo extraoficial. Para que piense lo que hizo, ¿no? Bueno, a fin de cuentas, desde aquí yo personalmente no creo que vaya a pasar nada, porque en situaciones peores fue el mismo municipio que perdonó a personas en situaciones todavía peores, y alguien que hizo un chiste, tal vez, en un evento cómico de un comediante, pues tendremos que ver qué sucede a futuro. Es que se les está olvidando que nuestra compañera Natalia ya salió a disculparse. Salió a disculparse, invitó a varias personas a que fueran al municipio de Puerto Vallarta, al ayuntamiento, para que la vieran trabajar, que vea cómo se tiene esta devoción del servicio. Ella comentó que lo hizo De honradez. De honradez. Que ella dijo este chiste por chistosa, por seguir la corriente a Franco. Y ya luego, como dicen, Que como era dice Paolo, importante separar el trabajo de un evento Así de es. un comediante. Y como Pero dice, yo no dudo que lo haya hecho así, porque se lo nota tan natural, tanto tiempo Es muy que natural. hace. Es su trabajo, es prácticamente su trabajo, me queda claro. Bueno, tendremos que esperar que el tiempo diga si efectivamente esta persona trabaja, o mínimo si es que se presenta a trabajar, o si evidentemente, si efectivamente era un chiste para alivianar un rato en un evento de un comediante. Para continuar, el Centro Universitario de la Costa en las últimas semanas celebró su Semana Jurídica. Esta Semana Jurídica es un evento de la carrera de Derecho, de abogado, para conferencias, talleres, diplomados, evidentemente referentes al derecho, y para apoyar a los estudiantes en su formación, trayendo jueces, magistrados, etcétera, etcétera, a explicar como expertos en derecho temas importantes, como será el caso de los homicidios, flagrancia, necesidades disculpantes y diferentes figuras. ¿Qué pudimos ver en esta semana jurídica, Juan? Justamente quiero dar la observación de las tres cosas que acabas de mencionar, todas son de materia penal. Y justamente es algo que yo sí noté, inclusive en un espacio que me abrió la misma universidad, del cual agradezco mucho, mencioné que tenemos que abrirnos más a otras materias. Sí comprendo que esta semana jurídica fue realizada en medio de otras actuaciones, porque recordemos que esta administración es como completamente nueva, de la nueva rectora. Entonces, comprendo las limitaciones. Creo que es algo que podemos ver a futuro para las siguientes semanas jurídicas. Lo que sí yo noté es que mejoró mucho a la anterior. Creo que todos aquí vimos la anterior, ¿verdad? Sí. Y tenemos la misma Sí. opinión, ¿sí? Más o menos. Sí, ¿quién sabe? definitivamente. ¿Quién sabe? Bueno, yo personalísimamente no entré a los talleres de penal, entré a los de laboral, y yo sí noté un nivel bastante interesante. Inclusive nos tocó ver al juez del Tribunal Laboral de aquí de Puerto Vallarta, en el cual dio un taller sobre la demanda y la contestación, y primero demanda, contestación, y aparte simulamos un juicio inicial, el juicio inicial que se lleva en materia laboral, que fue espléndido, ahí en mi parecer.
Pero también noté que no nos estamos preparando para algo que está encima de nosotros y va a llegar para quedarse, justo como lo mencioné. Claro, Ajá. porque como mencionó Juan, en esta semana jurídica, en su mayoría lo que se vio, porque evidentemente es lo más popular entre los alumnos y de lo que más conocen las autoridades de la administración en el Centro Universitario de la Costa, es materia penal. Materia penal que realmente no ha sido modificada en casi nada importante en los últimos años, pero sí hay una materia especialmente que se va a ver muy afectada por varios cambios que van a suceder, que es la materia civil. Casi no se vio ninguna conferencia o ningún taller de materia civil. ¿Por qué esto es problemático? Porque como todos sabemos, va a entrar en vigor en los próximos años un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esto, evidentemente, junto a la implementación de nuevos jueces, pues va a dejar Un escenario que da miedo, cuanto menos. un escenario que por lo menos da miedo, porque no están enseñando el código, no vemos talleres ni siquiera de oralidad, porque la oralidad es algo que se va a implementar en la materia civil, cosas que no se dan en estos talleres, nuevas leyes y nuevos jueces. Es que los nuevos jueces se implementan creo que entre 2027 y 2030. ¿Tú tienes bien la fecha, Brandon? 2027 y 2030. Y justamente en 2036. 2027, el 1 de abril de 2027, es la fecha límite para los congresos locales para que los congresos locales y todo el sistema judicial local entre de lleno al sistema oral en materia civil. Claro, porque a fin de cuentas, pues la ley va a cambiar implementando la oralidad. La oralidad ya existía en la materia penal, es lo mismo, estos talleres fueron de oralidad en materia penal, pero tendrían que implementarse, a mi parecer, de otras materias, porque sí, a los alumnos lo que más les gusta es lo penal, pero ¿qué hay, Brandon, de los que les importa, por ejemplo, la materia civil? Yo hablé con varios compañeros y me presentaron esa queja, ¿no? De que muchas cosas sobre tema penal, nada casi de civil, y los talleres de mercantil estuvieron como que muy X. Hasta ahí voy a dejar mi comentario. Pues sí hubo mucha falta de esto, ¿no? Más allá de lo del Código Nacional de Procedimientos Civiles en el 27, pues al final de cuentas va a ser algo que se va a aplicar para todo, tanto civil, laboral, mercantil, en todas las áreas del derecho van a hacer ahora de forma oral. También en la semana jurídica yo noté una falta de temas muy relevantes. En la semana jurídica pasada se habló sobre temas, digamos, muy por encimita de cuestiones que a muchos en el momento, digamos, no les importaba o no eran como que tan referentes en el momento. Pero ahora, por ejemplo, no se escuchó una conferencia magistral enfocada especialmente sobre ya no la reforma judicial, ahora la elección judicial de un nuevo sistema judicial en México. No se habló sobre la nueva ley de amparo, no se habló sobre derecho administrativo, cómo ha cambiado esto, o si se hubiera hablado de como se habló en este caso del sistema penal, no se habló de los cambios que ha hecho la presidenta de la República en materia penal conforme a la nueva ley sobre el Sistema Nacional de Seguridad Pública, sobre la nueva ley de extorsión, o otras leyes que ha implementado, ¿no? O cómo el cambio a la CURP va a afectar en todo, porque literalmente va a afectar cualquier acto administrativo que quieras hacer, va a afectar si no tienes la CURP biométrica, o cómo estos cambios que ahora los nuevos poderes que le han dado al SAT o a la Agencia de Telecomunicaciones NEVA. También no se habló sobre, por ejemplo, La materia fiscal también va a ser algo increíblemente cambiado. La materia fiscal o los órganos autónomos. No se habló sobre desaparición de órganos autónomos, del INAI, del IFT, de la CRE. No se habló sobre nada de eso y es algo muy, muy especial, muy importante porque es algo que vamos a vivir y vamos a sufrir nosotros como futuros abogados. Y más que nosotros como abogados, la gente que está allá afuera, que digamos que no le da mucha importancia al derecho, pero que al final de cuentas el derecho siempre está presente en todo. ¿Cómo va a afectar eso en la vida de cada una de esas personas? Y esto pues claramente no se vio. No digo que hayan estado malos talleres, yo participé en algunos junto con Paulo y otros compañeros y de verdad estuvieron muy bien, pero sí hubo mucha falta en muchos temas. Y aparte, muchos compañeros me dieron la queja de que había temas que a ellos les interesaba, pero que no pudieron asistir porque no estaban asignados. Entonces, es como que está bien, está mucho mejor, como decimos aquí en Jalisco, que la semana jurídica pasada. Hoy no hubo videoconferencias, que es como un gran plus, pero sí hubo cositas que pues, claramente hay que mejorar, ¿no? Claro, y para terminar, Juan. Bueno,
Sí, pero creo en todo lo que dijiste, pero yo creo que vamos a tener la capacidad de ver más rápido de lo que creemos qué tanto puede mejorar. Porque tengo entendido que la rectora del Centro Universitario de la Costa permitió, junto con el Departamento de Estudios Jurídicos, que se realizaran 2 semanas jurídicas al año. Eso significa que en el ciclo 2026A muy posiblemente tendremos la oportunidad de ver muchísimas cosas que estás mencionando. Y a mí me interesa muchísimo también cómo vamos a implementar la participación estudiantil, porque es momento de que seamos parte de ese tipo de programas. Claro. Bueno, esperemos que en un futuro el mismo centro universitario, no solo en sus conferencias, sino también en sus mismas clases, implemente temas novedosos, importantes y relevantes en el ámbito de derecho. Por hoy, por este capítulo, cubrimos todos los temas que teníamos que ver. Nos vemos hasta el siguiente capítulo. Muchas gracias.